Como les había comentado desde el principio de la clase, si bien el programa, chicos, buenos días, si bien el programa que estamos manejando es un buen programa, creo que nos hace falta un poquito de contenido. ¿Por qué? Porque pues a veces las tecnologías de la información nos rebasan o nos acercan, ¿no creen? En ese sentido, algo que le faltaba al programa y que habíamos quedado si nos daba tiempo, pudiéramos ir revisando, son precisamente las pruebas online, las pruebas que se hacen ya con tecnologías de la información. Eh, Ustedes cuéntenme, ¿alguno intentó evaluar a algún chico, alguna chica, alguna persona vía distancia? O sea, hacerle las pruebas como estamos ahorita en clase. A mí me solicitaron aplicarle una prueba para un test vocacional a una chica y hasta la fecha no tengo respuesta de la chica. Pero intentó hacerlo. Sí, le mandé todas las instrucciones, todo y así hasta mi número telefónico por si tenía dudas o si quería que nos conectáramos porque el problema es que no quería conectarse. Entonces todo fue vía correo, entonces no tengo resultados. Ujú. Un gran reto. Se supone que la telemedicina o la teleterapia, pues es algo complicado, ¿no? Todo el mundo está a gusto. Yo he atendido un par, son las menos. La gente realmente todavía busca el contacto porque creo que existe todavía cierto, una cierta cortina para esta situación. Pero sí, 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 es todo un tema aún. Este, Dice Atsiri, no, no ha revisado eso. Eh, ¿Por qué? Porque a veces en esa teledistancia, bueno, a veces en esas cosas, se nos va a ir perdiendo cierta sensibilidad. Imagínense aplicar un frosting en teledistancia. ¿Cómo le haríamos? A ver, niño, ¿sabes qué? Vas a tener que en la pantalla seguir esta línea y lo más finita que puedas. Muy complicado, ¿no? Bueno, sin embargo, dentro de esa mecánica existen dos conceptos que nos permiten entender. Ya son ustedes expertos en pruebas psicológicas, ya hicieron un ejercicio de cómo sus pruebas psicológicas, se dan, ¿no? Cómo construir una escala, cómo aplicar una prueba, ya tienen mucho bagaje en eso. Hay dos conceptos que seguramente vieron en la construcción de su prueba y o en las clases que nosotros dimos. Validez y confiabilidad, ¿se acuerdan? Sí, Sí, Muy bien, Xochitl. ¿Qué es validez? pues, ay, es lo que le da ahora sí que la confianza al instructor de decir que es una prueba que sí funciona, Ujú. porque se ha probado en diferentes tipos de poblaciones y no tiene este efecto techo que habíamos platicado. Ok, hay muchos tipos de validez, validez de constructo, validez de... Pero en general el concepto se acerca a lo que nos comenta Xochitl. La validez es una estructura que nos va a permitir entender la mecánica de realizaciones que se tienen para comprobar que un fenómeno es el que se tiene, de esa forma se tiene que medir. Ahorita profundizaremos. Confiabilidad, ¿qué sería entonces? Pues que la prueba es verídica y que cualquiera lo puede aplicar siempre y cuando siguiendo como el procedimiento y el rango de edad. Ok, se acerca. La confiabilidad es que el ítem que tenemos ahí presente sea realmente un ítem efectivo que permite evaluar el fenómeno que estamos viendo. Vamos a poner el ejemplo vívido, ¿sale? Imaginemos que
Goyo, Gregorio tiene una novia, ¿sale? Y Gregorio le va a decir a su novia, nena, ¿cuánto me quieres? Entonces, ¿qué le va a responder la novia de Gregorio a Gregorio? Le va a decir, Gregorio, te quiero de aquí a la luna y de regreso. ¿Cierto o falso? ¿Esa medida es una medida válida? Llego con mi pareja, le pregunto a mi pareja, oye, ¿cuánto me quieres? Mi pareja me va a decir, de aquí a la luna y de regreso. ¿Eso es válido? No sé, no se ha medido el amor con ese tipo de distancia. Ok, entendemos eso, es un amor medida en distancia. Hay algunos piropos medio mal hechos, medio mal puestos, que luego nos dicen, ay, no, pues es que yo con él sí me voy a Acapulco. Ah, bueno, o sea, el amor en función de la distancia. Pero, ah, pues al final se entiende que una reacción tan subjetiva como el amor es complicada de medir, más no imposible. ¿Han escuchado en los últimos días estas teorías de los lenguajes del amor? Las formas de comunicación del amor. Se está poniendo muy de moda en internet, en televisión y así. Sí, sí, bueno, yo las he escuchado, las he visto. Ok, ¿quién nos dice eso, Zuleima? Cuéntenos. Que hay 5 formas diferentes de expresar nuestro amor y este pueden ser con una es palabras de afirmación, Ujú, otro es que pases tiempo de calidad con la persona. ujú, También estaba, creo, el contacto físico y ujú, como los actos de servicio que tienes con esa persona. ujú. Y los Y regalos. pues, ajá, regalos, sí. Y los regalos en prenda como de estima. Sí, Eh, cómo expresas tu amor, como regalando cosas físicas y tus detalles. Ujú. Entonces, en esas 5 características podemos observar que nosotros nos sentimos queridos en función de que alguien ofrezca ello y que nosotros queremos en función de cómo ofrecemos, que son 2 vías distintas. Perfecto. Entonces vamos al problema original. Yo le pregunta al amor de su vida que si lo quiere o no. Entonces Goyo, la chica, pues le dice de aquí a la luna y como es una medida en función de distancia, como que no le convence tanto. Goyo, teniendo esta idea en la cabeza, empieza a diseñar una metodología en función de los lenguajes del amor que nos va a permitir entender, comprender, mejorar la mecánica de intervención de nos va a mejorar la mecánica de intervención en función de las circunstancias. Entonces, Goyo va a entender que las palabras de confirmación y que eso decirle a nuestra persona que estás bien bonita, te quiero, eres el amor de mi vida. Entonces lo vamos a hacer tanto en el contexto físico como en el contexto de mensajes, ¿no? Y vamos a poner en cada uno de estos mensajes. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un compendio una vez a la semana. Vamos a poner todas las palabras de amor en WhatsApp y vamos a ver cuántos mensajes elegantes, bonitos, tiernos recibió Goyo. Y de ahí vamos a sacar vamos a dividirlo sobre los días y vamos a sacar un cociente. ¿Sale? ¿Esa medida es válida, muchachos? La novia de Goyo quiere a Goyo, este, 30/7 palabras de amor a la semana. Pero faltan los otros factores, ¿no? Claro, ¿cómo podríamos diseñar los otros factores? Pues con la misma lógica.
¿ok? que, ¿Cuántos besos sobre minuto cada una de las citas que tienen? O ajá, sí. cuántos favores sobre semana le aplica al muchacho, o qué tiempo de calidad, ya reaccionó Gori. No, lo estaba escuchando. ¿Cuántos, o cuántos deli le avienta aquí por mes? También, todo sería como una serie en función del patrón de respuesta. Bueno, ¿es válido? Pues sí, es equivalente a lo que según hace mención la chica, yo creo que, pues sí, o sea, de alguna manera sí, o sea, sí funciona. Es que es muy raro medir el amor. Nótese que al principio estábamos midiéndolo con una situación de distancia, que una vez que entendemos un marco teórico, el marco teórico nos da la validez para entender la medición. Si no hubiera este marco teórico y yo le dijera, a Goyo lo quieren 4 delis sobre mes, dices, uy, pues a mí me consienten con 8 delis sobre mes. No, ¿me explico? No, pero si no tenemos un marco teórico que nos está dando la referencia, este marco teórico es el que nos va a permitir entender si es válida la medición o no. ¿Qué tan esto es confiable? ¿Qué tanto sería confiable que a Gregorio lo quieran 2 cajas de chocolate por año? O una guitarra eléctrica sobre relación, porque hay chicas que regalan guitarras eléctricas. En Pues ese caso, sería, bueno, es que ya no sería objetivo porque nos estaríamos yendo hacia el valor del objeto y no hacia el valor sentimental por el cual se dio el objeto. pero Entonces como tenemos ahí sería un factor ya no tan medible porque es algo objetivo. Y si se llega a meter dentro del marco teórico, afirmando, teniendo antecedentes de que, no, pues esto y esto y esto me dice que lo quiere más o lo quiere menos, pues ahí sí, pero pues no existe algo así porque, pues qué tal si a mí me gustan los chocolates y qué voy a hacer con una chingada guitarra eléctrica. exactamente, pero a lo mejor aquí ya complejizamos un poquito más la manera en cómo tenemos el costo que representa o no alguna condición en la confiabilidad de la muestra. La validez de constructo, la validez del esquema de observación no nos da estas teorías del lenguaje del amor, pero la confiabilidad nos las da el procedimiento en el cual nosotros estamos midiendo estas conductas. ¿Me explicó? Por ello, ¿se acuerdan de la prueba de Wechsler y de Raven? ¿Qué tienen en común Raven y Wechsler? Que ambos utilizan matrices progresivas. Oye, pero están midiendo inteligencia y los dos miden con matrices progresivas. Entonces, ¿qué significa? Que matrices progresivas es una prueba de alta validez, porque todos los psicólogos, todos los expertos te dicen, medir patrones o medir la forma en la que nosotros estamos observando patrones es una representación de la inteligencia. ¿Qué tan confiable sería medir el patrón de 1 más 1 más 1 más 1 igual a medir patrones de rayas, patrones de rombos, patrones de círculos, patrones de curvas? Eso nos lo da la confiabilidad del test. Más o menos hasta ahí. Muchachos. Sí, creo que sí. Ok, vamos a ver unas opciones que tenemos, Carla y Luisa. Vamos a ver unas menciones que tenemos en internet para que observemos cómo es que se nos está dando esta forma de entender a la psicología. ¿Qué les parece? Vamos a ir a un portal bien interesante, seguramente favorito de muchos.
Psicología online. ¿Y qué nos va a decir la psicología online? Nos va a decir en los test de psicología online, test para ver si eres sociópata, test de narcisismo, test de amor y compatibilidad de pareja, test de colores de Lusher, ay, miren test de personalidad de 16 factores, test de la casa, test de simpatía. Aquí había uno de test del perro desgraciado, o sea, del test de, test de la infidelidad. Vamos a ver el test de la infidelidad. ¿Qué les parece, muchachos? Sí, sí, sí. ¿Qué nos dicen? Que el significado de la infidelidad depende de cada persona, cada pareja y la cultura o sociedad en la que se encuentra. Podemos decir que en general la infidelidad es una traición o deslealtad en una relación de pareja o relación amorosa. Generalmente en la cultura occidental la infidelidad es considerada como una obligación en las relaciones de pareja, sobre todo en un aspecto sexual, ok. Entonces vamos a ver, este test de 10 preguntas en una escala Likert donde vamos totalmente en desacuerdo y totalmente de acuerdo. Vamos a tener va a estar inspirada en 1, 2, 3, 4, 5 elementos bibliográficos. El libro de Camacho de Fidelidad e Infidelidad en las Relaciones de Pareja, Celos y Emociones, el conflicto como predictor. Romero Palencia nos da, creo que, y esto es importante, ténganlo por ahí en la cabeza, desarrollo del inventario de multidimensionalidad de infidelidad. Y Osorio nos dice la dinámica vincular celos, infidelidad, pensamiento, ¿sale? Vamos a contestar las preguntas. ¿En la pareja existen conflictos sin solucionar? Claro que sí, si no, no estoy feliz. Creo que mi pareja está satisfecha con la relación en absoluto. Mi pareja es una persona sincera, respetuosa conmigo. No. Soy una persona celosa, obvi. Nuestras relaciones sexuales son frecuentemente placenteras para ambos. ¿Cómo creen si aquí nada más yo gozo? Creo que la relación existe falta de amor y afecto. Sí, pero no me importa. La pareja me ha dicho que le gustaría más variedad en el terreno sexual, obvio. En nuestra relación hay sobre todo confianza. ¿Con qué se come? Creo que la pareja tiene miedo al compromiso, sí. Y mi pareja es una persona que le encanta la novedad de probar cosas nuevas, no. Vamos a calcular el resultado. Y el resultado es una puntuación de 8.75 sobre 10. ¿Qué significa 8.75 sobre 10 en una escala Likert, muchachos? ¿Nos dice algo? Pues dependiendo del valor que le hayamos puesto a de acuerdo y a desacuerdo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, dependiendo, si el más alto fue el desacuerdo, entonces ahí quiere decir que 8.75 veces o 8.75 fue la puntuación en la que se puede, Decir que soy perro desgraciado. ajá, Ok. Pero observen que la medida en que nosotros estamos obteniendo esta puntuación no es válida, porque la Likert no se puntúa de manera escalar, o sea, la Likert no nos importa el número, nos importa el rango en el que cae. Aquí entonces la prueba nos pone que significa una puntuación alta, una puntuación media y una puntuación baja. ¿Qué es esto? Es una puntuación alto, pero nos determinan los puntos específicos donde considerar alto y bajo. No. Entonces, como que la prueba está medio mal hechita, a pesar de que existe un inventario ya publicado. ¿Me explicó? Veamos otras. Test de narcisismo, a ver qué tanto me quiero. Definimos el narcisismo como un rasgo de personalidad caracterizado por una autoestima inflada, creencia de superioridad, falta de empatía y poca tolerancia a las clínicas. La prueba
Siguen siendo 10 preguntas de escala Likert, en donde vamos a estar basándonos con la biografía, el estudio empírico del trastorno narcisista de la personalidad. ¿Cómo la ven, muchachos? Vamos a calcular que soy narcisista poquito. A ver qué nos da. Y tengo una puntuación media. Media en donde existe un rasgo para alta, para normal y para bajo. ¿Me explico? ¿Qué opinan de esas test de psicología online? Bueno, las que acabamos de hacer se parecen un poco a las que luego te dicen, dime tu color favorito y te digo qué princesa de Disney eres. Porque están mal estructuradas. ¿Son válidas para medir lo que están planteando medir? No, porque incluso la forma en que estructuran el número de preguntas, pues es arbitrario. ¿Por qué 10 y no 12? ¿Cuál es el estudio específico que nos dicen una y otra? ¿Me explicó? Por esa validez es que no es adecuado este tipo de test, que los pueden hacer muy prácticos, que los podemos hacer muy sentidos, que los podemos hacer muy bonitos en internet, pero que no sé si valgan la pena. Veamos otro. Veamos otra opción, ¿sale? Como hemos practicado mucho con pruebas de CI, pues seguramente algo nos ha de salir en el CI, ¿no? Miren, es una prueba de CI, son 20 preguntas. Seguimos la pantalla, ¿verdad? Tenemos 20 minutos para responder 20 preguntas. El test nos lo está certificando BMI, Brain Metrics Initiative. ¡Wow! Mi inglés es muy malo. Entonces, ¿cómo se llaman estos ejercicios, muchachos? Matrices. Son ejercicios de matrices. ¿Qué tan válidos es que ocupemos para la medición de inteligencia matrices progresivas? Muy válido, ¿no? Sí, Bueno, entonces voy a ir punteando todos mis ejercicios. ¿Por qué? Porque pues vamos a ver las matrices, vamos a ver cómo están, vamos a ver cómo quedan, ¿no? Muy bonitas las matrices, muy bonitas. Y los hice súper rápido. ¿Por qué? Porque golpe de vista, ¿no? Y entonces aquí me dicen, ¿quieres saber cuánto es tu IQ? Deposítame 400 varos. Bueno, 350, 250, no pasa nada, ¿no? Algo que me dicen, ¿sabes qué? Mira, tú lo has... Es impresionante como el jugador de fútbol. Se completó en menos de un minuto. ¿Qué opinan de esta prueba? Chicos, ¿qué opinan de la prueba? ¿Qué opinan de la forma de ejecución? ¿Cómo la ven? pues se parece un poco a la de Raven. Técnicamente es la de Raven. ¿Cuántas? ¿Es válido utilizar ese tipo de imágenes? Sí, porque todo el mundo las ocupa. Las ocupamos en Wise, las ocupamos en Raven, las ocupamos en Beta 2R, las ocupamos en todos lados. Va. ¿Qué tan confiable sería la prueba? Nos dicen, ¿sabes qué? Mira, mi confiabilidad está en que me está certificando la misma página en la que tú estás contestando. Ok, vamos a darle la oportunidad. Pero ¿qué opinan? Utilizaron 20 preguntas. ¿Es suficiente?
Porque son 20 preguntas en 20 minutos y realmente la estructura, a menos que publiquen la carga estadística, no se sabe si corresponde o no a un determinado momento, una determinada actividad. ¿Me explicó? Que si bien está mejor presentado que psicología online, pues por ahí tendríamos que observar cuál es la situación que está detrás de estas circunstancias. ¿Sale? Hay una prueba, ya aquí, una disculpa, el material lo tenía en la otra computadora, pero se desconchifló y en serio pensé que lo podía recuperar ayer y no pasó. Hay una prueba que se llama MMPI-2. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien la ha escuchado? MMPI. No, profe. El MMPI es una prueba de personalidad que tiene algo así como 556, 560 preguntas de sí y no, en donde a partir de esos sí y no tenemos la manera en la que se está representando perfiles de personalidad. Y tenemos indicadores K, indicadores L, indicadores M, tenemos el rasgo de depresión, el rasgo de psicopatía, tenemos como muchas cositas, ¿sale? Y ahí es donde vamos como generando la mecánica de ir contestando. Cuando el aplicador de psicología entra a la aplicación del MMPI, más o menos tiene que hacerse como de 3 horas, porque tienes que ir haciéndole la pregunta. Sí, no, sí, no. ¿Te gustan los días soleados? Sí o no. ¿Consideras que los niños son buenos? Sí, no. Y así durante 500 preguntas. ¿Sale? En este caso tenemos una calificación dicotómica. Lo que hacemos es que algunos psicólogos ya han pasado el MMPI a una página de Excel y en Excel vamos seleccionando sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Y cuando terminan de contestar las 500 preguntas, ya tenemos los resultados. ¿Qué tiempo se lleva uno contestando el WISE, muchachos? 3 sesiones como de 1 hora más o menos. Ok, como de 40 minutos, 1 hora. ¿Qué tiempo tardaron en calificar su WISE? Algunos dirán 2 horas, algunos dirán 3 horas, algunos dirán hora y media cuando haya mucha práctica, ¿no? Porque hay que calificar y hacer los baremos, conseguir tus tablas, comparar las tablas, ver cuándo sale una y cuándo sale la otra, etcétera, etcétera. 500 preguntas de sí y no. ¿Qué tiempo creen que se tarden en contestarlas? ¿Qué tiempo creen que se tarden en resolver esa respuesta? Y hacer la calificación de los perfiles. Pues más o menos es trabajo de 4 horas. Cuando lo hacemos en electrónico, la verdad es que nos queda muchísimo mejor. Y tenemos los resultados inmediatamente. A ver, permítame tantito, muchachos. Ajá. Entonces, en ese caso, pues, ¿qué creen? Tenemos más habilidad, tenemos más forma, tenemos más situaciones alrededor, ¿no? ¿Sería válido?
¿Sería válido qué, profe? Hacer el MMPI en internet o en una computadora. Sí, pero no, pero tendremos que estar ahí porque puede haber muchos factores distractores. Pero cuando son preguntas de sí y no, o preguntas de respuesta dicotómica, no es una ejecución, no es que tengamos por ahí que contestarle al muchacho cuáles son las instrucciones para que siga el camino, o cuál es la diferencia entre una y otra matiz, sino son preguntas de personalidad que permiten entender que a lo mejor el contexto de exploración es válido. Repito, aquí estamos hablando de la congruencia y de la objetividad que tenemos para hacer la medición de lo que queremos medir. Es válido porque el MMPI es una prueba que ha estado durante mucho tiempo y que muchos psicólogos ocupamos. Digamos que la validez la da el respaldo de la opinión experta, pero la confiabilidad es la manera en la que el ítem va respondiendo a la necesidad de exploración de lo que queremos medir. Sería lógico decir una pregunta para explorar la infidelidad preguntando, ¿volteas por la calle a ver otras mujeres cuando estás con tu esposa? ¿O sería más válida de hacer la pregunta, qué tipo de mujeres te gustan o qué tipo de mujeres te agradan? Una puede ser que responda a la infidelidad, otra responde a otra cosa que no es infidelidad. ¿Me explico? El MMPI, en la manera en la que se realiza ese reporte, se puede confiar en que es asequible. Aunque entiendo, si lo hacemos enfrente, pues mucho mejor. Ahora, ¿qué opinan entonces de la exploración psicológica? Usando tecnologías de la información, llámese portales, llámese internet, llámese todo eso. Ajá, muchachos, entonces, Pues está difícil saber en cuál confiar, ¿no? pero lo importante aquí es que nosotros tengamos el criterio. Hay páginas que, claro, como revista Eres, van a decirte, qué tan propenso eres a ser marciano. Y nos van a poner una serie de preguntas que a veces, pues puede que en el rasgo de la confiabilidad sí esté puesto, pero de eso a que llegue de otra manera, complicado, ¿verdad? Y hay unas proposiciones de precisamente aspectos muy claros de la profesión, como ejemplo MMPI, como ejemplo algunas otras pruebas que sí se pueden hacer en una exploración con un computador. Ahora, las pruebas psicométricas, las pruebas psicológicas no solo quedan ahí, no solamente son ejercicios de lápiz y papel, porque bueno, ahorita podemos decir que el MMPI es una transpolación de algo que se hace en vivo y que algo que se hace con hojas de papel, ¿no? Necesito que busquen el siguiente término en internet, IAPS. Van a encontrar algo que se llama International Affective Picture System, IAPS. Todos IAPS.
¿Cómo utilizar los medios para que nosotros tengamos mayor uso de este tipo de situaciones en mayor uso de situaciones de la exploración? Últimamente se utilizan muchos marcos teóricos en donde necesariamente podemos recurrir a reacciones fisiológicas para poder entender cómo es que se están dando estas reacciones fisiológicas al aspecto, a la consecución de la exploración emocional. Me habían dicho, ¿sabes qué? El amor es difícil de medir, las emociones imagino que también, pero con las nuevas tecnologías de la información, a veces tenemos mejores herramientas para hacer estos seguimientos teóricos. Les pongo en una posición rara. Imaginemos que Carla Michelle lleva su Volkswagen y se le poncha una llanta. Entonces, en ese poncharle la llanta, va a llegar a su centro intercambiario de gomas, llámese talachería de confianza. ¿Qué es lo primero que va a encontrar en el muro de la talachería, Carla Michelle? Un calendario de una modelo Bardal, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Eso qué te va a representar, Carla? Ay, pues yo siento que van a ser, pues, no sé cómo decirlo sin que suene grosero, pero como bien machitos o así. Yo. Ok. En ese caso, IAPS, que es un sistema internacional de fotografías o de imágenes que evocan emociones, nos van a estar jugando varios conceptos, entre ellos la agradabilidad de cierto estímulo, entre ellos ciertos enfoques en características muy claras y muy tajantes. Por ejemplo, estos estudios dicen que nosotros vamos a tener reacciones emocionales que no vamos a controlar o que si las vamos controlando se van observando en función de nuestra pilorización o en nuestra tiempo que llevamos prestándole atención a ciertos estímulos. Pensemos que Michelle llega a la talachería y ve la modelo Bardal y ella puede tener múltiples reacciones, entre ellos ver detenidamente el póster, entre ellos ignorar el póster, entre ellos sentirse abrumada por el póster, o entre ellos que el póster no represente nada más que colores. ¿Me explico? Pero la reacción que tiene Carla no es la misma reacción que va a tener Teresa, o que va a tener Xochitl, o que va a tener Guadalupe, o que va a tener Brenda. Van a tener diferentes tipos de reacción. ¿Cómo los podemos medir? Sí, por una ejecución, verbal, preguntarle a cada una de ustedes cómo se sienten, cómo los hace sentir, pero también lo vamos a poder hacer a partir de exploraciones con las tecnologías de la información. Por ejemplo, rastreo visual, ver en qué área del póster se queda enfocando más atención Carla, o por el tiempo de reacción, es ver exactamente en milisegundos cuánto tiempo el foco de los ojos está observando todo el contexto de la imagen. Hay unas nuevas pruebas en donde van poniendo imágenes y precisamente en esas imágenes lo importante no es observar la reacción que tienen por imagen, sino el tiempo que pasan viéndola. Y por ejemplo, abusadores sexuales, cuando hay imágenes de contenido moral positivo, como desnudos, como sensualizaciones, tardan más tiempo para que pasan ese tipo de imágenes en relación a personas que no son abusadores sexuales. ¿Me explicó? Hay ciertas ventajas, pero para darle validez a que unas imágenes nos puedan dar un correlato de cómo es que se están dando la forma de expresión emocional, intencional, del arousal, etcétera, 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 necesitamos marcos teóricos. Si estos marcos teóricos no existen, no hay manera en que nosotros podamos entender una prueba con tecnologías de la información, si no es que a partir de la medición de lo clásico. A veces va a ser muy difícil extrapolar, va a ser muy difícil sobrellevar los resultados de una prueba física,
Pero cuando diseñamos una prueba que tiene un entorno original, como puede ser computadoras, como pueden ser celulares, como pueden ser portales de internet, bueno, la mecánica cambia, porque la concepción de la prueba fue diferente, porque el marco teórico y la exploración de los ítems lo permitió. Más o menos. Actualmente llegamos a empleos y los mismos empleos nos dicen, ¿sabes qué, Atsiri? Sí, me interesa tu perfil, qué bueno que nos pudimos entrevistar, pero necesito que pases tus psicométricos. Esta es la liga para que tú puedas acceder al portal y en el portal vas a escribir las respuestas de lo que tengamos pendiente. Y van a aplicarte una serie de preguntas parecido al ARMY Beta 2R, o al ARMY Beta 3, o al Raven, o a test de dominós, o a matrices progresivas, porque lo que quieren saber es tu nivel de inteligencia, tu nivel de resolución de problemas, tu nivel de identificación de patrones. Y esa información va a ser práctica para la compañía, para la consultoría, para el despacho, para donde te vayan a contratar. ¿Por qué? Porque en función de eso tú ya tienes una interpretación. Y ellos ya tienen una perspectiva más clara de quién eres tú. Y eso lo hacen por internet. ¿Por qué? Porque en una oficina ya contratar a un psicólogo de planta que les puedan sacar las pruebas, pues es algo tedioso. Y no eficiente. ¿Sale? Por ejemplo, los test de manual moderno que están también en línea, también son confiables. En este caso, ¿qué crees que nos da la confiabilidad, Carla? Michelle. Nos da el que vengan de una editorial y el que estén planteados con el sello de la editorial que a su vez garantizan los libros. O sea, podemos tener más validez, pero la confiabilidad es el índice estadístico que tenemos después de ver los baremos, después de ver la estandarización, después de ver el proceso de consolidación de la prueba. Manual Moderno debería de tener un artículo indexado en una revista científica de cómo las pruebas que ellos ofrecen son válidas y son confiables a partir de su portal de internet. Pero eso se hace a partir de la construcción precisamente de la ciencia. Hay una maestría de construcción de pruebas psicológicas en San Luis Potosí, es muy buena, es creo que de los únicos programas que hay en el país, se me hace muy interesante y valdría la pena que la fueran revisando, si es que les interesa. ¿Por qué? Porque así bien hay muchas pruebas que son canónicas, o sea, que las tenemos y que nos sirven por excelencia, hay aún mucho campo para el desarrollo de pruebas. Tanto por la traducción de las pruebas al internet, como por la adecuación de estos nuevos materiales a tecnologías de la información, pero a su vez de métodos del desarrollo, de la exploración psicológica. Está bonito el tema, ¿no? Sí, profe. Oiga, también eso lo de la cantidad de tiempo que se queda viendo la persona, las imágenes le ocupan para la publicidad también, ¿no? Para la publicidad, para medios impresos, para spam, para cookies. O sea, entendamos que ya nuestros receptores, tanto de pantallas como de celulares, pues son muy eficientes en el rastreo de lo que quieran. Y al final no es algo inadecuado, ¿eh? Digo, tenemos esta gran situación de que Facebook y los test de las princesas que roban nuestros datos personales, son complicados, pero el entender cómo es el comportamiento con las grandes cantidades de información, la verdad es que es muy padre. Que lo usen en contra de nosotros para fomentar más compras, pues bueno, si tengo el dinero lo voy a comprar, si no tengo el dinero pues tampoco lo voy a comprar, ¿verdad?
No es que literal nos pongan una pistola y utilicemos eso para. ¿Sale? ¿Qué opinan? Bastante interesante, profe. Damos un pequeño receso de unos 10 minutitos y venimos bueno, le seguimos al repaso del examen, ¿sale? La guía del examen departamental. 9:40, muchachos. 9:45. Todo quiere, Carla, de veras con usted. 9:45, adiós.
Entonces, muchachos, vamos con la guía de examen, ¿sale? La voy a acabar subiendo al rato porque igual sigo con mis broncas de, ¿cómo se llama? De formatos y así, pero pues vamos poco a poco, ¿sale? El examen va a venir en dos momentos. Primer momento, pruebas psicológicas. Segundo momento, reporte psicológico, ¿vale? Va, profe. Vamos a darle una pequeña repasada. En general viene sencillo. Si ustedes tienen todas sus fichas en orden y bien presentadas, no van a tener problemas. Pero si llegaran a tener por ahí alguna situación de duda, eso sí les va a ocasionar situaciones. Su grupo les va a ir muy bien por cómo han estado llevando sus clases, pero pues bueno, vamos a ver cómo nos queda el asunto. Vamos a empezar con la de Goodenough. ¿Qué les parece? ¿Qué rango de edad se puede utilizar en la prueba de la figura humana de Goodenough? ¿De 4 a 10 años? En general es para población infantil. Tengamos muy claro las edades. ¿Sale? ¿En qué consiste aplicar Goodenough, muchachos? Si les presentaran una caja de texto en donde deben de describir cómo poner Goodenough, ¿qué pondrían? Se le pide al niño que dibuje una mujer, luego un hombre y luego a sí mismo, pidiéndole que sea lo más detallado posible dentro del dibujo y únicamente se le da un lápiz y goma, sin goma, y la hoja me parece que se le da horizontal. Ok, ¿cómo se califica? 0 si es negativo, es decir, si no contiene los rasgos, por ejemplo, si un ojo no tiene una ceja, pues es negativo. Positivo es con 1, si es que tiene, bueno, la guía de calificación mencionaba que si tiene los rasgos, por ejemplo, si pides los ojos, que los ojos estén muy, muy bien detallados, se le pone 1 porque es positivo. Los momentos de calificación, pestañas, cejas, detalles, la ropa, etcétera. Muy bien. Veamos Bender. ¿En qué edad se puede utilizar estáltico visomotor de Laureta Bender? Entiendan, son más preguntas. En 10 preguntas. Puedo decirles directamente cómo, ¿de verdad? Edades para Bender. Bender, edades. Creo que es igual, ¿no? De entre 4 y 5 a 10, creo. ¿En qué consiste la prueba? La exposición.
una escala de Copitz. Serían evaluar la percepción del niño. En este caso es cuando le damos las figuritas, él percibe, lo dibuja. Ujú. Es para determinar los niveles de maduración, ¿no? Del niño. El ABC es de filo, sí. Qué feo que se platiquen mientras no estoy, ¿eh? Platiquen mientras estamos todos. Consta de 8 subtest. Profe, ¿Mm? Atsiri decía que consta de 8 subtest. Heréndira. Bueno, consiste en calificar la percepción y reproducción de las figuras de acuerdo a los ítems. Bueno, no ítems, sino que este test es gestalístico visomotor, entonces nos presenta imágenes gestalísticas, lo cual estamos viendo la percepción Gestáltica. viendo la percepción del niño. A lo mejor puede haber una prueba que les diga, bueno, ¿qué es lo que está midiendo? ¿Qué es lo que está observando el test gestáltico visomotor? Recuerden que el original lo que mide sí es el nivel madurativo, pero sobre todo es la manera en que se están produciendo las gestalt en las personas. Cómo es que tenemos fenómenos de gestalt de continuidad, de figura fondo, de aproximación, etcétera, etcétera. Hay un modelo, hay una forma, hay una mecánica que se llama test de calificación Copitz. La Copitz es la que nos mide la maduración. ¿Sale? Si hicieran una pregunta sobre la maduración, o la escala Copitz se mide la maduración, pero la escala gestáltica se mide la gestalt. ¿Vale? ¿En qué rango de edad se puede utilizar la prueba de ABC? Que es la prueba del test de filo. Nos había dicho que de 4 años y medio a 5 años y medio aproximadamente. Ok. ¿Qué va a buscar el test de filo? ¿En qué consiste? Lectoescritura. La adquisición. Recuerden que es la adquisición de la lectoescritura, sí. Sí, bueno, usted había dicho que nos ayuda a saber qué tan hábil es el niño y qué tiempo más o menos se le diagnostica o no, prognostica, no sé si sea la palabra correcta, para que el niño aprenda a escribir. Exactamente. ¿Cómo se califica la prueba de ABC? Recuerden que es la primera que se iba calificando con baremos, que era la primera que íbamos calificando poco a poco, momento a momento, ¿verdad? Vamos con Raven. ¿En qué rango de edad se puede utilizar la escala de matrices progresivas de Raven? Esa es una pregunta con jiribilla. El test de matrices Si no mal recuerdo, progresivas de Raven. si no mal recuerdo, no era niño, adolescente y adulto. ¿Cuál es para niño? La escala coloreada. Adolescente o adulto, escala general. La escala avanzada es para sospecha de alta actividad intelectual. ¿La prueba se aplica para todas las poblaciones?
No necesariamente. ¿Vale? ¿Para qué sirve la prueba WISE 4? ¿El WISE, muchachos, para qué sirve? Pues es una evaluación de capacidades cognitivas para los niños. En niños, ¿no? Nos mide la capacidad intelectual, sobre todo el CI. Nos mide el CI total. Si queremos ponernos más técnicos, recuerden que miden el factor G. ¿Qué va a representar el factor G? ¿Cómo es que se integran todas las condiciones para la inteligencia? ¿Sale? ¿Quién es el autor de las escalas Wechsler? ¿Cómo se llama el autor? David Webster. Muy bien, y es el responsable de 3 escalas del Wechsler que vimos. WIPSI, WISC y WISE, ¿sale? WIPSI para niños, WIPSI para infantes, WISC para niños, WISE para adultos. ¿Hay diferencias en la construcción de WIPSI, WISE y WISC? Sí. Las más obvias son WISE y WIPSI. WISC tiene por ahí una construcción rara, porque tiene un elemento de CI más. El WISE es más sencillo, tengan cuidado. ¿Qué cosas van a presentarse en la WISE? ¿Cuál va a ser el contenido del WISE R? ¿Cuáles son los indicadores de CI que tienen el WISE R? CI verbal. ¿Qué más? También creo que se hablaba sobre la cubos. Mande, Rosalba. Construcción, creo que también es igual. Construcción motora. Construcción de cubos, con cubos. Construcción con cubos es una subtarea. Hay unas que son CI verbal, CI manipulativo, CI de rapidez de velocidad. No tiene que ver ahí. Bueno, ahí entran el razonamiento perceptivo, velocidad de procesamiento, memoria del trabajo y comprensión verbal, ¿no? Exactamente. Esas son y el CI total. Son las características de CI que conjuntan el WISE. ¿Sale? ¿Recuerdan que al principio les había dicho sobre esta mecánica que a veces existe? Hice un comentario al principio de la clase. Aplicar una prueba psicométrica es muy sencillo. Si tú sabes leer y acabaste la prepa, tú puedes aplicar una prueba, pero no puedes interpretarla. ¿Esto es cierto o falso? ¿Cierto? ¿Cómo? Si tú sabes leer y escribir y que acabaste la prepa, ya puedes aplicar pruebas psicológicas. ¿Cierto o falso? Cierto. Pues la respuesta de eso es, o sea, cierto porque lo puedes hacer, pero si evitamos la interpretación, si no prestamos atención en los detalles de la ejecución, si no hacemos la entrevista clínica, si no ponemos los antecedentes y los factores concomitantes de las situaciones, vamos a tener problemas.
Entonces, la respuesta de eso sería falso. O sea, si bien se puede aplicar, no se debería o no va a ser viable aplicarlo de esa manera. ¿Sale? Por ello, la pregunta, ¿es adecuado considerar que al aplicar la prueba WISE con instrucciones y materiales suficientes es suficiente para ser bien aplicada? No. ¿Qué características tiene la prueba beta y para qué población fue diseñada? ¿Se acuerdan de la beta 2R, la beta 3 o la beta 4? ¿Qué características tenía la prueba beta? La que sale del ejército del Army Beta. Te lo traigo, ¿va? Army Beta. Que se parece a la de Raven y un poco la de Wechsler. Es una escala de inteligencia más breve que Wechsler, considerablemente similar a Raven. Sí, es una prueba de inteligencia no verbal, o sea, nos inicia o nos lleva a las necesidades básicas de personas que no tienen escolarización. ¿Sale? Nos permite tener muy buena exploración con personas con poca escolaridad. ¿Va? ¿Para qué población fue diseñada el Army Beta? ¿De azúcar está bien? De azúcar. ¿Sí? Te dejo la cuchara para que no moleste. ¿Para qué población fue diseñado el Army, muchachos? Baja escolaridad, adolescente, adultez. Adultos, ¿no? Bueno, jóvenes adultos. Recuerden el contexto de la guerra. Muchas personas tenían que ser enviados, muchas personas tenían que ser trasladados precisamente porque tenían que pues, llenar los puestos que se necesitaban para el puesto de mando. Entonces, como no es que lo sacaran de las universidades, pues había poca gente que lo hacía. Salían del campo, salían en ciudad, de a veces contextos de poca escolarización, de alfabetización, y el Army pues, nos ayudaba a tener una idea de la inteligencia sin necesariamente tener un referente técnico de la edad de escolaridad. ¿Cuántas versiones de Raven existen y para qué se usan, muchachos? Ya lo dijimos hace rato. ¿Cuál es la prueba de Raven? Test de matrices. Es la coloreada, la general y la... Muy bien, una se ocupa para niños, otra se ocupa para adultos y otra se ocupa para... Pues los que, bueno, se podría considerar que pues, tienen un CI alto. La sospecha. Sería la avanzada. Muy bien. No, Ay, nada. ¿sí, Jesús? No, nada. Más o menos de pruebas, ¿alguna duda? Sí, profe, yo tengo una duda. Ujú. ¿Qué dijo que era lo de los contenidos de la prueba de WISE-R? Son los CIs. ¿Los qué? CIs. Recuerda que tú tienes un indicador por la prueba. La prueba, si bien te va a dar un CI general, se compone de CIs específicos. CI verbal, velocidad de procesamiento, memoria de trabajo y... ¿Razonamiento? Entonces, en ese sentido, esos CIs van a estar presentes para la ejecución de de todo el WISE. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Tengámoslo muy en cuenta. Eso viene justo en la portada del WISE.
Y creo que sí va a ser una pregunta sensible en el examen. ¿Sale? Vamos con la parte del reporte psicológico. De pruebas, ¿alguna que nos haya falta, que necesiten más información? Goodenough, Bender, ABC, matrices progresivas, Wise, Raven, Beta. Profe, yo tengo una duda en las versiones del test de Raven. Considero que es el test de matrices progresivas, el test general, la escala coloreada, pero ¿qué otro había dicho? Que es la para personas Avanzada. con la escala avanzada. Escala coloreada es para niños. Escala general es para adolescentes adultos y la escala avanzada. Gracias, profe. ¿Alguna otra en función de pruebas? Bueno, vamos al reporte, ¿sale? ¿Qué elementos debe tener un reporte de evaluación psicométrica? Ficha de identificación, motivo de consulta. ¿Cuál otro? La fecha Antecedentes del estudio. familiares. Antecedentes de enfermedades familiares, antecedentes de enfermedades personales, exámenes realizados en cuestión de radiografías, exámenes de sangre y así, medicamentos que toma, enfermedades mentales que podrían ser heredofamiliares. También se pregunta bueno, creo Motivo que de se incluye creo que todo lo que es la anamnesis, que es el desarrollo que tuvo el sujeto durante su infancia, hablando de desarrollo psicomotriz, del habla, y creo que ya. Ok, muy bien. En ese caso, vienen también resultados, motivo de consulta, resultados, discusión, recomendaciones. ¿Sale? El reporte viene como muy segmentado y cada uno de los elementos tiene cosas a considerar. En un reporte debe de ir todo. La recomendación es que sí, pero no necesariamente. Si estuviéramos haciendo un solo reporte de WISE, que se puede, no se pone tanta historia clínica. Si estuviéramos haciendo una integración, no se pone tanta discusión, etcétera, etcétera. La parte básica es tener en cuenta que debemos de ir determinando de qué trata cada una de las secciones que tenemos. ¿Qué elementos debe tener el apartado de la ficha de datos? Toda la identificación del usuario. Si es Nombre, zurdo, si es edad, fecha de nacimiento. ¿Qué más, Coyo? lugar de nacimiento, estado civil, ocupación, escolaridad, el hemisferio que es dominante. Y creo que ya. También el aplicador y el supervisor. ¿Por qué? Porque de esa manera nos puede servir también para la identificación del resto. Fecha de nacimiento debe ser calculada como se estaban calculando con las otras pruebas. Por eso es muy importante. La ficha de técnica también la debemos de hacer en frente de los familiares. Porque si un día tenemos un niño que como que tengamos sospecha de que nos dicen mentiras, pues se nos va a perder el asunto, ¿no? ¿Qué debe de tener la sección de antecedentes?
todo lo que nos había dicho técnicamente Xochitl. Enfermedades, historia clínica, heredofamiliares, etcétera. ¿Qué elementos debe de tener el apartado de resultados? ¿Cómo se plantean los apartados de resultados, muchachos? Sacamos todas las tablas que hayamos tenido a bien realizar en las pruebas y lo proponemos en tablas. Recuerden que los resultados son para también otros profesionales. Por eso debemos de dejarlo lo más cómodo, lo más accesible, lo más entendible posible. ¿Sale? Profe, ¿lo podría repetir? No le entendí. Cuando nosotros ponemos los resultados deben de ser compartidos con otros profesionales. Entonces hay que ponerlos con un número, hay que ponerlos con una interpretación. Si la prueba nos permite tener tablas, hay que poner una tabla de desempeño entre el aspecto de la normalidad, de la alta actividad, de la baja actividad, etcétera. El chiste es que los resultados sean muy visibles, muy compartibles, que se intenten hacer entender, aún por la persona que no conoce la prueba. Gracias, profe. ¿Qué elementos debe de tener el apartado del diagnóstico? Pues básicamente se anexa todo lo que se ha ido observando durante la calificación de la prueba, ¿no? Por ejemplo, si tiene un coeficiente intelectual bajo, se le diagnostica y, bueno, ya en esta parte, pues también, no sé si iría, ¿qué se debe hacer o ya es en parte del tratamiento? El que se debe hacer ya son las recomendaciones o tratamiento. Y en este caso, en diagnóstico, recuerden poner código de CIE 10, CIE 11, diagnóstico de DSM-4 o DSM-5. Si no fuera la situación porque están haciendo una exploración de otras múltiples características cognitivas, ponemos alta actividad intelectual en la cognición, alta actividad intelectual en el área de memoria, baja actividad intelectual en la función ejecutiva de la planeación de emociones sólidas, cristalizadas, líquidas, calientes, frías, etcétera, 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 ¿sale? El chiste que tenemos que decir lo que estamos identificando y localizando con nuestros pacientitos, ¿sale? ¿Qué más? ¿Qué es el código del CIE-10 y de DSM-5? Sí, hay dos manuales diagnósticos que tienen como todos los códigos por el cual nosotros podemos plantear información, ¿sale? El primero, que es el más grande, que es el más popular, que se utiliza en modelo médico y que utilizan los doctores con objetivos estadísticos, se llama CIE 10. Hay una nueva versión que es el CIE 11, pero todavía sigue vigente CIE 10. Esto es para darle consecución a la estadística. No sé si ustedes han visto que hay en hospitales, el hospital de estadística, y que cada semestre, cada trimestre, cada bimestre, los hospitales dicen, este bimestre atendimos 200 casos de COVID, este semestre atendimos 400 mujeres embarazadas de tal edad a tal edad. ¿Por qué? Porque los hospitales van haciendo trabajo de estadística en función de lo que van atendiendo. Esa estadística nos sirve a nivel nacional para ver cuáles son las necesidades de atención médica. CIE 10 es un compendio en donde nosotros sabemos específicamente qué diagnóstico dar para continuar con la estadística. Por ejemplo, y ese código va a empezar con un código alfanumérico de letras y números. Los códigos más representativos para psicólogos son la F
y la P, que son trastornos psiquiátricos y trastornos psicológicos. F son trastornos psicológicos adaptativos y la P son trastornos psiquiátricos. Un ejemplo de trastornos psicológicos sería F232, que serían problemas en la vida cotidiana. Un problema psicológico, psiquiátrico puede ser P170, que a lo mejor es paciente con depresión crónica. Hay unos que son de la vida cotidiana, que esos tienen el eje de Zetas. Z72.2 es consumo de sustancias psicoactivas. ¿Me explicó? Entonces el diagnóstico debe ir con código y con la leyenda. En DSM-4, el DSM-4 también te dice, este es un trastorno neurocognitivo mayor, un trastorno de disociación de 6 meses. Ponemos la etiqueta. El DSM-5 es hospitalario, perdón, el CIE-10 es hospitalario, el DSM-4 o DSM-5 es para investigación interna, por ejemplo, con los psicólogos, nosotros como psicólogos. Hay unos criterios que se comparten, otros que serán distintos. ¿Qué subpruebas integrarían las habilidades mentales primarias? Hay una sobre todo que vimos en clase. Frosty, ¿qué medía? Habilidades mentales primarias. También está la de Thurston y me parece que las de Wessler. Muy bien. Ustedes muy bien. ¿Dudas, preguntas con el examen? ¿Ven que está Sí, sencillito? profe. Si yo tengo mis fichas técnicas hechas, si yo tengo mi reporte realizado, si yo comprendí cuáles son los procedimientos de aplicación básica de los reportes, si yo sé o tengo una noción de cómo calificar las pruebas que me están preguntando en esta guía, el examen lo saco con 10. Les va a ir muy bien, muchachos. Y si se dan cuenta, pues todo el mundo está participando, todo el mundo entiende de qué se tratan las pruebas. Vamos bien, ¿no? Profe, Dígame, Alondra. em, tengo una duda en la última que dice, enlista los nombres de de las subpruebas que integran habilidades mentales primarias. Entonces, ¿cuáles serían ahí? Pues mira, Xochitl nos dijo Thurston, Xochitl nos dijo Wise, porque estaríamos hablando de inteligencia, estaríamos hablando de elementos de ese tipo. Hay otras subpruebas, por ejemplo, semejanzas. La subprueba de semejanza es una habilidad psicológica primaria, porque estamos hablando de semejanzas, en que se asemejan, como habilidades del pensamiento, ¿me explicó? Hay una prueba que se llama Frostig. Frostig es la percepción visual, y esa es una habilidad inicial, primaria. Gracias. Claro que sí, Atsiri. ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, cartas al editor? Bueno,
Ya les subo sí o sí la guía esta tarde, aunque vaya sin logo, y a ni modo. Y nos vemos la próxima semana. La próxima semana lo único que vamos a hacer es checar dudas de reportes psicológicos, ¿sale? Vamos a grabar cómo es que se van respondiendo y vamos a dedicarnos a responder todo lo que tengan dudas, muchachos. Si Montserrat llega y me dice, mira, profe, ¿sabes qué? No le entiendo a esto. Ok, entonces preparo mi evidencia, preparo las fotos de las pruebas, preparo las calificaciones de la prueba y nos vamos contestando. A ver, ¿cómo saliste con esto? ¿Cuál puntuación tienes con esto? ¿Cómo te fue con aquello? Y damos solución en la clase. Si Carla llega y nos dice, ¿sabes qué? Mira, el niño contestó 70% de la prueba, ¿cómo le puedo hacer? Ah, bueno. Entonces nos vamos al reporte y vamos a escribir. El niño se presenta con esta actividad, lábil, lloroso, y se justifica de esta manera. ¿Sale, Carla? Si Patricia llega y dice, ¿sabes qué? Tengo un regadero de chile, mole y pozole, no junto que una sola persona haya hecho 3 pruebas. Entonces, mira, ¿sabes qué? Le vamos a hacer así, vamos a hacer asado, vamos a quitar esto, vamos a quitar aquello. Llega Silvia y me dice, ¿sabes qué, Mauricio? Sinceramente solamente voy a poner un reporte de una sola prueba. Ah, entonces vamos a ver cómo le haríamos con reporte de prueba única, ¿sale? Vamos a trabajar desde la sintaxis, la redacción, la calificación y la integración del reporte. Y nos vamos a dedicar una semana, ¿sale? Sí, profe. Para que con eso nos dé tiempo, para que con eso ustedes se lleven retroalimentación y que para que con eso hagamos bien las cosas. Para que ahora sí, el jueves hacemos el examen y se acabó. Se acabó el suplicio, muchachos. No se les olvide hacer sus fichas, no se les olvide llenar su guía, no se les olvide hacer sus reportes, ¿sale? Sí, profe. Me quedo con el chat. Igual, profe, no se le olvide subir el video. No, ya lo subo ahorita, ¿sale? Es que les prometo, mi computadora me dieron en toda la torre, pero ahorita lo reviso.